en Miami, pero como sé que el tiempo es oro, quiero ir adelante. En el último tiempo Dios ha puesto en mi corazón un mensaje que he venido compartiendo desde que estoy aquí en Colombia, y ya lo compartí en Bucaramanga. Hay una versión resumida en el avance y hoy quiero compartir con ustedes algo más. Espero que el tiempo sea suficiente. Sin embargo, voy a hablar de la iglesia de Jesús. Quiero hablar de la iglesia de Jesús, así que vamos a orar un momento. Padre, gracias por el privilegio de estar aquí. Gracias porque sé que todo lo que tú haces con mi vida y la vida de todos mis consiervos es solamente por gracia. Así que una vez más acudo a ti, Espíritu Santo, para que tú hagas aquello que yo no soy capaz de hacer, que tú pongas en mí la gracia y el favor, y que tu propósito con esta palabra se cumpla en este lugar y para cada una de nuestras vidas. Te oro en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, como lo saben, seguramente todos han escuchado, Dios ha venido restaurando la iglesia para que ésta vuelva a ser todo lo que era en sus comienzos y aún más allá. Eso se fue perdiendo con los años. Y en estos últimos años, cuando uno ha escuchado varios grandes hombres de Dios decir lo mismo, este proceso de restauración ha venido recibiendo un impulso enorme, una aceleración creciente, y la pandemia del COVID, que tantas cosas trajo, entre otras cosas, en cierta medida produjo que ese aceleramiento fuera mayor, más rápido de lo que hemos podido imaginarnos. Y quiero para ilustrar esto de lo que estoy hablando, leer Hebreos 12, 26 y 27, compartir con ustedes Hebreos 12, 26 y 27. Dice lo siguiente: la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Debido a esto, a esta aceleración, hoy es más vital que nunca que estemos alineados con lo que el Espíritu Santo quiere que nuestra gente, el pueblo de Dios, esté haciendo en estos días. Y una de las cosas claves o aspectos claves que se necesita para que eso se haga es que la iglesia vuelva a ser la eclesía que Jesucristo estableció para que realmente opere como debe ser. El texto de base que vamos a usar para esto, digamos, el texto básico es Mateo 16, 15 al 18. Solo voy a usar ahora estos 3 versículos, que dice lo siguiente: y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En realidad, la palabra escrita en el manuscrito original griego, traducida como iglesia en varias versiones en español, es eclesía. Esta palabra, hablando etimológicamente, está compuesta de ek significa afuera, 2 palabras, una es ek, significa afuera, y kaleo, que significa llamar. Si uno lo juntara todo esto, podría decir, se refiere o expresa a aquellos que son o que somos llamados. En ese sentido, encontramos aquí una conexión con Moisés, quien guió la primera asamblea o congregación, que fue la primera llamada a salir de Egipto y fue la que anduvo por el desierto, ¿verdad? Un pasaje donde se usa este término, solamente para ilustrarlo, es Deuteronomio 9:10. Deuteronomio 9:10. Y dice así: y me dio Jehová las 2 tablas de piedra escritas con el dedo de Dios, y en ellas estaba escrito según todas las palabras que habló Jehová en el monte de en medio del fuego el día de la asamblea. La palabra hebrea ahí es Kaal, y ese número después es el número strong que corresponde. Bueno, volviendo a la situación que nos compete, a ese lugar en Cesarea de Filipo, cuando Jesús usó esta palabra en el Evangelio de Mateo, ya había sido usada muchos siglos, durante muchos siglos, tanto por el imperio griego como por el romano, para referirse a una institución, óiganlo bien, secular, que operaba en el mercado con autoridad y funciones de gobierno, con autoridad gubernamental. El mercado no es otra cosa que la combinación, por decirlo de alguna manera, como algún autor lo define, de los negocios, la educación y el gobierno
que son como el corazón que da vida a una ciudad, y estas cosas son como arterias a través de las cuales esa vida corre. Así como un cuerpo humano no puede vivir sin el corazón, pues obviamente una ciudad sin eso no puede subsistir. Al Jesús escoger esta palabra intencionalmente, eclesía, para introducir su organismo redentor, seguramente o probablemente, o seguro, yo creo que sí, ninguno de los discípulos la consideró aceptable, o por lo menos mucho, y mucho menos defendible. ¿Por qué? Porque para ellos la eclesía romana era una institución pagana que además de eso era como un bastión o fuerte extranjero en Israel. De manera que debió ser, debieron sentir de qué está hablando, aunque sabían de qué trataba en su contexto. Entonces, cuando uno compara esto con los ejemplos, es decir, los ejemplos que encontramos en el Nuevo Testamento, uno ve que son muy diferentes a la concepción contemporánea o actual de la iglesia, que tenemos de iglesia básicamente como un lugar, un edificio al cual sus asistentes o sus miembros van usualmente, ya ni siquiera sé si usualmente porque el COVID cambió mucho eso, pero ha venido recuperándose, usualmente una vez por semana. Entonces, el uso de la palabra eclesía en las Escrituras siempre describía personas, no edificios. Y eso es muy importante que lo tengamos presente. En realidad los creyentes no iban a la iglesia, ellos eran la iglesia, son la iglesia. Y cuando se reunían en una reunión general como esta, en el día de reposo, que no era realmente en el templo, sino en el pórtico de Salomón o en el atrio del templo, que era algo afuera, ¿qué hacían allí? Era una reunión donde eran equipados con el propósito de llevar la presencia y el poder de Dios a esferas de influencia en la ciudad y el área donde vivían. Era un lugar de equipamiento. Ahora, la descripción más exacta que uno pudiera dar de la eclesía, o bastante exacta en el Nuevo Testamento, es la siguiente: una asamblea de gente que opera las 24 horas del día, los 7 días de la semana, de casa en casa, por toda la ciudad, como un organismo transformador y no como una institución estática. Eso es muy importante. Leamos Hechos 2:46, la versión NBI dice lo siguiente, describe esto: no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Otro texto, Hechos 5:42, dice así: y día tras día en el templo, de casa en casa, no dejaban de enseñar y anunciar las buenas nuevas de que Jesús era el Mesías. Entonces, esa iglesia del Nuevo Testamento estaba tan llena de poder y con una capacidad de expansión tan extraordinaria que tan solo en semana llenó Jerusalén toda con la doctrina de los apóstoles, logrando que miles de nuevos convertidos se sumaran a sus filas, que empezaban a testificar a su vez públicamente que Jesús realmente era el Hijo de Dios. El asunto fue de tal dimensión que miren lo que podemos leer en Hechos 5:28. Miren lo que les dijeron: les hemos prohibido terminantemente enseñar en este nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Obviamente hablaban de la muerte de Jesús. Su capacidad, tengo algunas cifras aquí, su capacidad de crecimiento fue tal que 2 años después de que Pablo plantara la eclesía en la ciudad de Éfeso, miren lo que sucedió, Hechos 19:10. Esto continuó por espacio de 2 años, de modo que todos los judíos y los griegos que vivían en la provincia de Asia llegaron a escuchar la palabra del Señor. No fue un logro pequeño, porque esa región tenía una población de más de 1 millón de personas. Y no mucho después sucede algo más que está en este otro texto, Romanos 15:19. Dice: con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu Santo, de manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico todo lo ha llenado el Evangelio. Esto, lo que el apóstol Pablo afirma aquí, es tremendo, porque se trata de un área muy grande, 2.200 kilómetros de distancia, 2.200 kilómetros de distancia,
con una superficie de 777.000 kilómetros cuadrados. 777.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué pasó? Que se saturó tanto alrededor que Pablo empezó a poner su mirada en España, que estaba nada menos que a 5.800 kilómetros de Jerusalén. ¿Por qué? Porque ya no tenía más espacio en su alrededor, en el intermedio. Entonces, ¿qué es lo que hace todas estas cifras tan extraordinarias, tan extraordinariamente notable? Es que la eclesía no fue otra cosa que un masivo movimiento de personas que avanzó victoriosamente de región en región, pero escuchen esto, como una contracultura del status quo, una contracultura de las cosas de ese tiempo, y para ellos no son ningún apoyo militar ni gubernamental, fue solo eso. Ahora, cuando uno escucha esta descripción, yo creo que empiezan a surgir preguntas que debemos hacernos, ¿no? ¿Dónde está la influencia de la iglesia de nuestro tiempo frente al caos social, económico, político y moral que está causando tanto estrago en el mundo? Porque por todas partes es así, no podemos negarlo. Es decir, no hay nada más lindo que lo que ocurre aquí. Por ejemplo, hoy un domingo, ¿no? Aquí pasan cosas dentro de la iglesia, de las paredes de este edificio, pasan cosas muy lindas. Salvación, sanidad, arrepentimiento, liberación, reconciliación, etcétera. Enseñanza bíblica, adoración profunda como la que hay en esta casa. Y por eso es que para muchos creyentes el domingo es el día más lindo de la semana. Sin embargo, la pregunta que surge también de esto es ¿cómo hacer para que todo esto que sucede aquí, que es tan hermoso y sobre todo tan transformador de vidas, cómo hacemos para que eso no se dé dentro de un edificio, como ocurre una sola vez, sino que se dé diariamente en toda la ciudad? ¿No les parece que es una buena pregunta? Es una muy buena pregunta. De manera que eso es lo que uno encuentra escrito en el libro de Hechos. Entonces yo creo que parece que algo nos está faltando. ¿Crees? ¿Qué es? Bueno, yo creo que para poder cumplir la misión que Cristo le asignó a la iglesia, debe recuperar aquello que la empoderó tanto en sus comienzos, porque hubo algo definitivamente que le empoderó, y para volverlo a inyectar, ya no como un programa, sino como algo cotidiano, como un estilo de vida, no algo ocasional. Indudablemente nosotros podemos afirmar, además lo hemos experimentado, que la plantación de iglesias es el motor de la gran comisión. La iglesia, como dice el apóstol Pablo, es una pieza esencial. Pablo la describe como la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Eso lo dice en 1 de Timoteo 3:15, se lo dijo a su discípulo Timoteo. Pero además de describirla, él enseñó mucho sobre su forma de gobierno. Y uno se pregunta, ¿qué clase de iglesia plantó Pablo? ¿No? Porque hizo esto a una velocidad tremenda. Pero volviendo al asunto, además de tener muchas preguntas, lo que Jesús realmente tuvo en mente, su intención cuando introdujo su versión de la eclesía, ¿qué hizo él? Se apropió de un concepto secular existente, conocido, para impregnarlo con el ADN del reino de Dios, como un movimiento de personas, no como una institución religiosa encerrada en cuatro paredes. Para eso debemos examinar el origen de la eclesía, y esto aquí se pone bien interesante. En los días de Jesús había tres instituciones claves en Israel: el templo, la sinagoga y la eclesía. Uno podría suponer que las tres eran religiosas, pero solamente en realidad lo eran el templo y la sinagoga. La eclesía no era religiosa para nada. Se inició como una asamblea de ciudadanos, esto es muy importante, escúchenlo, una asamblea de ciudadanos cuya función era gobernar las ciudades-estados en el imperio griego. Es decir, una asamblea de ciudadanos constituida con autoridad gubernamental. Importante esto, autoridad gubernamental. Y lo revelador, lo interesante es que Jesús no dijo, yo edificaré mi templo, yo edificaré mi sinagoga. En cambio él anunció, yo edificaré mi eclesía. ¿No les parece interesante? ¿No les parece intrigante al menos? Bueno, para que podamos entender el profundo significado de la eclesía es necesario ver en qué se diferenciaba la eclesía de Jesús del templo y de la sinagoga. El templo
Era un edificio religioso donde estaba la presencia de Dios, donde la gente iba a ofrecerle sacrificios por medio de sacerdotes, ¿verdad? Eso era el templo descrito rápidamente, no hay más tiempo. La sinagoga también era un lugar religioso en donde los judíos se reunían una vez por semana para leer las escrituras, compartir y orar bajo la supervisión de los rabinos. Para estas dos instituciones, contar con un edificio era absolutamente indispensable, ¿verdad? Porque si no, no funcionan. Ahora, el Señor no descartó todos los componentes del templo y la sinagoga, guardó por lo menos algunos. Por ejemplo, del templo mantuvo por supuesto la adoración, la presencia de Dios, ¿verdad? Y de la sinagoga mantuvo el rol central que jugaba la palabra, las escrituras y la comunión, las relaciones entre sus miembros, la confraternidad. Sin embargo, hay tres cosas en que difieren el templo y la sinagoga y la eclesía de Jesús. Son tres cosas. Difieren en cuanto a constitución, cómo estaban constituidas, en cuanto a ubicación y en cuanto a movilidad. Porque templo y sinagoga eran estáticas, funcionaban en edificios a los que sus miembros tenían que ir a oraciones en ocasiones específicas, estaba bajo el tutelaje de líderes religiosos, etcétera, y eso les implicaba y las diferenciaba de la eclesía de Jesús. Porque, como dijimos, ¿cómo era la eclesía de Jesús? Un movimiento dinámico de gente de Dios en vez de estático, que no depende de un edificio, no que sea malo usar un edificio para cierto tipo de reuniones, pero no depende de un edificio que fue diseñado, esto de Jesús, ya lo dije, para funcionar 24/7, todos los días de la semana. Pero ¿dónde? En el mercado, donde se desarrolla la vida de una ciudad para impactar a todos y todo. Ahora, aquí viene algo tremendo. Estudiando encontré que hay otra institución secular contemporánea de la eclesía romana y se llamaba el Conventus Civium Romanorum. Eso es latín, así que para abreviarlo, el autor que consulté lo define como el Conventus. Dejémoslo así, para poder dejarlo más sencillo, porque si repetimos eso cada vez, no vamos a llegar. ¿Qué era el Conventus? Miren lo interesante, miren qué tremendo. Cuando por lo menos 2 o 3 ciudadanos romanos, se reunían, se juntaban, el poder y la autoridad del emperador estaba en medio de ellos. Aunque la distancia geográfica los separara de Roma y del emperador, donde se ponía un convento donde 3 ciudadanos romanos se reunían, automáticamente la autoridad, es decir, esto incorporaba todo lo que Roma representaba en ese lugar, ¿verdad? El convento, por decirlo de alguna manera, era la eclesía romana en un microcosmos, en una versión condensada o reducida. Podemos ver un ejemplo de cómo operaba el convento en Hechos 15. Ustedes deben recordar este pasaje, cuando los magistrados romanos entraban en pánico al darse cuenta de que habían azotado y puesto en la cárcel a un conciudadano romano que era Pablo, sin el debido proceso judicial que les correspondía a los ciudadanos romanos. Y eso se asustaron. Y hay otro pasaje, que voy a leer un pedacito por lo menos, en que un centurión y su comandante mostraron una preocupación semejante al descubrir que Pablo, a quien estaban por azotar, era un ciudadano romano. Miren, Hechos 22, 24 al 29. Mandó el tribuno que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Claro, cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Pablo respondió, él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esa ciudadanía. No sé si la suma fue para algo, como sabemos, pero él pagó por eso. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento.
O sea, yo soy un ciudadano romano. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor de haberle atado. Es solamente un ejemplo. Entonces, evidentemente, cuando 2 o 3 ciudadanos romanos se juntaban, ese conventus ejercía la autoridad del emperador. Y hay un paralelo bien interesante, porque en Mateo 18, Jesús, después de describir la autoridad que le había dado a los miembros de su eclesía, dice ¿cuál era la autoridad que le había dado Jesús a la eclesía? Atar y desatar. Esos 2 términos son términos jurídicos, son términos del ámbito legal, prohibir o permitir, con respaldo legal. Y Jesús dijo lo siguiente, Mateo 18:20, porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cualquier parecido, ¿verdad? Entonces, era exactamente como el convento romano ejercía la autoridad que le había sido delegada por el emperador, y es un paralelo bien interesante. Mateo 18:18 dice, porque describe el poder mayor, la autoridad mayor que puso él sobre su eclesía. ¿Qué dice? De cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. De manera que para la gente que vivió bajo el Imperio Romano, incluido Israel, la eclesía era un concepto tan familiar como lo puede ser el Congreso, la Asamblea para nosotros, o la Cámara, o lo que vivimos en una democracia, o la Junta Directiva para quienes trabajan en una compañía, en una empresa. Es parecido. Entonces, como esto era conocido, ni Jesús, y usted lo mira, ni los discípulos tuvieron mucho que explicarle a las personas, a las audiencias, algo que ya era ampliamente conocido por todos, como que era la eclesía, que ellos conocían, una asamblea de gente con poder y autoridad para tomar decisiones que gobernaban la sociedad. Eso es vital. Sin embargo, sí, Jesús aunque no tuvo que enseñar exactamente qué era la eclesía, sí fue necesario que enseñara ampliamente acerca del reino de Dios o el gobierno de Dios, porque este era, por así decirlo, de alguna manera, el ingrediente clave, el ingrediente que faltaba en la ecuación, que hizo referencia a su eclesía, ese gobierno o reino de Dios se menciona más de 50 veces en los evangelios. ¿Ok? Ahora, ¿cuál fue la razón? No sé cuánto me quede ya, pero esto es la parte importante. ¿Cuál fue la razón para el rápido crecimiento de la eclesía? Bueno, que es que Jesús o ellos le hicieron desplazarse, si me permite la expresión, sobre carriles sociales, cotidianos, existentes. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es eso? Cuéntenos, queremos saber. Las comidas, en las comidas, cuando la gente cenaba, comía, algo que era completamente obvio que todo el mundo necesita comer, y participaba todo el mundo. Ahora, ¿dónde lo vemos descrito? Fácilmente, aquí hay un texto, Hechos 2:42, NTV. Todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, no era solamente para la cena, y a la oración. Ahora, ¿qué pasó? Esto no era algo que ocurría de vez en cuando o espontáneamente, no, era algo que estaba allí, ¿no? Lo más común era o sigue siendo creyentes que comparten una comida. Y cuando a eso se le suma la doctrina de los apóstoles, con el propósito de conocer y empezar a hacer la voluntad de Dios, ¿qué pasa? Esto insertaba a la eclesía en medio de la sociedad, ¿verdad? De la vida cotidiana de la sociedad, como un foro incluyente, palabra muy de moda, para todas las personas. Entonces, ¿qué eran las comidas en ese sentido de la eclesía? Un foro o espacio de diálogo inclusivo, un término muy de moda, repito, en el que los visitantes, oigan bien, los visitantes, los vecinos, incluso los gentiles, porque era un contexto judío, eran bienvenidos. Esto era algo contrario a lo que ocurría en el templo, en la sinagoga, ¿verdad? Pero esto insertaba, repito, la eclesía en el seno de la vida cotidiana de la ciudad. ¿Qué hizo Jesús al hacer esto así?
convirtió las mesas en púlpitos y los hogares en foros del reino, en los cuales los no creyentes eran bienvenidos, haciendo posible evangelizarlos y discipularlos de una manera que no religiosa. Por eso es que los discípulos fueron acusados, como ya vimos, de haber inundado a Jerusalén, así que no veamos ese texto, Hechos 5:28. Los acusaron de llenar Jerusalén con sus enseñanzas. Ahora, ¿cómo se logró esto? ¿Cómo lograron todo esto? No fue haciendo que todo Jerusalén asistiera a un servicio religioso, ¿verdad? O una campaña evangelística. No, se logró porque la eclesía había permeado, no temporalmente, sino permanentemente, toda la ciudad. Eso fue lo que pasó realmente. Se hizo posible porque Jesús no limitó a sus seguidores a operar exclusivamente dentro de edificios, ni tampoco a un rígido programa de reuniones centralizadas, sino que esta eclesía, en cualquiera de sus expresiones, lo que hizo fue inyectar la levadura del reino de Dios en la masa de la sociedad con el propósito de que primero las personas, luego las ciudades y finalmente las naciones fueran discipuladas. ¿Cuánto me queda? ¿Quiero saber? Sí, ok. Hay un fundamento aquí, pero solamente quiero hablar brevemente de Jesús dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia. Quiero hablar brevemente de las puertas del Hades o del infierno. Jesús hizo referencia a las puertas del Hades o del infierno, específicamente al hecho de que la eclesía iba a prevalecer o triunfar sobre ellas. Y un factor clave fue que esta gente, la gente de la eclesía de ese tiempo comprendía exactamente lo que eran las puertas del Hades y algo que Jesús identificó como su blanco, como su objetivo. Ahí vamos a mirar. Jesús introdujo su eclesía innecesaria de Filipo. Esto es una ilustración, ¿no? Sí, una ciudad que en estos días era un gran centro de actividad demoníaca en Israel, lo cual evidenciaba la presencia de 4 templos paganos: el templo a Zeus, el templo a César, el templo al dios griego Pan y otro que se llamaba las puertas del Hades o del infierno, que era un lugar de adoración demoníaca, una caverna en la que se ofrecían sacrificios humanos y animales. Así que ese fue el contexto. Él escogió el lugar más tenebroso espiritualmente hablando. ¿Sí? Ahora, ahí podemos ir viendo qué otras cosas más allí, que veamos bien. Estas son las ruinas actuales del lugar, adelante. Ahí se ven como unos nichos donde podían estatuas y esas cosas. Allá se ve la gruta, o esa es parte de la gruta. En todo caso, los 4 templos estaban al pie de una gran roca, y después de señalarlos, Jesús, ¿qué hizo? Imagínense esto, tiene ese fondo detrás, una gran roca, 4 templos paganos, y él dice: sobre esa roca, que soy yo, edificaré mi eclesía. O sea, él les dio un trasfondo enorme sobre esta roca, ¿verdad? Entonces, la verdad de que él era el Hijo de Dios, yo soy el Hijo de Dios, sobre esa verdad, digo, yo no voy a establecer otro templo, sino una asamblea, eclesía de discípulos míos que derrotará a las fuerzas del mal. Él escogió deliberadamente el lugar y las palabras, destacando que la vida en la tierra se mueve tanto en la dimensión material como en la espiritual, y su eclesía operaría en ambas dimensiones. Esto es muy importante. Finalizando, ¿qué son las puertas del Hades o del infierno? Las puertas del Hades o del infierno representan el dominio que ejerce Satanás por medio de poderes demoníacos que imponen su control en áreas específicas de la sociedad a través de gobiernos y o entes moldeadores de la cultura, tales como la educación, las artes, el entretenimiento, el comercio y demás. Ahí aparece al final de la carta de Efesios, en el último capítulo, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de ese siglo, contra huestes espirituales de maldad. Él usa términos, tal vez cuando Pablo usó esto, huestes espirituales, regiones celestes, eso puede sonar como algo etéreo, ¿no? Que esas cosas existen por allá en un ámbito etéreo, podrían imaginar esas entidades. Sin embargo, en la epístola, en Efesios, donde se lo menciona más de una vez, y encontramos que la misión de la iglesia es reparar las brechas sociales, relacionales y funcionales generadas por esas fuerzas de maldad
en el ámbito terrenal. Entonces, esta interacción entre el reino material y el espiritual está también presente en el Padre Nuestro, donde Él dice esto. Él dice, ahí dice, la frase de cierre es tremenda: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, amén. Que está destacando la jurisdicción que Dios tiene sobre ambos ámbitos. Sabemos que en algún momento Satanás le entregó todo a Adán, lo recordamos en la tentación del desierto, cuando le dijo a Jesús: te doy todo eso. Jesús no le dijo que no era así porque era verdad, pero él lo tuvo que recuperar y efectivamente lo hizo en la cruz. Encontramos que en Colosenses 2:15 dice: Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia de autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. Y hay otro más. Lo que quiero decir, nosotros batallamos desde o a partir de la victoria completa de Cristo. Eso es muy importante entenderlo. Es muy importante. Y solo quiero decir, me gusta mucho porque cuando uno ve los primeros capítulos de Efesios, te cierro con esto, los 3 primeros se dedica a decir quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo. Una oración de Pablo: yo les pido espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, de Cristo, que es la roca, es lo más importante para que sepamos qué tenemos en Cristo, ¿sí? Quiénes somos en Cristo, qué tenemos en Cristo y qué poseemos en Cristo. Posición, nuestra posición en Cristo, nuestra posesión, la herencia que es la misma de Jesús, y el poder que actúa en nosotros. Después empieza a hablar de lo que debemos hacer como consecuencia de eso. Lo podríamos llamar como el andar digno: andar en unidad, andar en amor, andar en mansedumbre, etc. Después describe más adelante las diferencias que había, ¿no? Judíos, gentiles. Después habla del orden de Dios en la familia: padres, hijos, esposas, todo ese orden, cómo debe operar de la iglesia. Digamos, el embestir de la iglesia contra las puertas del Hades tiene que ver con que este mismo clamor de Jesús: venga tu reino, se haga tu voluntad, como ya se hace o se ha sido hecha en el cielo. Entonces, después de demostrar Pablo cómo la iglesia debe reparar esas brechas o rupturas sociales o operacionales, como las llaman, no tengo tiempo de explicarlo. Al final aborda el tema de la guerra espiritual, que es muy importante. Habla de que nos pongamos toda la armadura de Dios para poder estar firmes, etc. No tengo tiempo de ir más allá, lamentablemente. Solo decirle lo último: Jesús estableció una iglesia apostólica, y eso es muy importante, porque cuando Él asciende al cielo tenía la intención de que su ministerio continuara en la tierra. Así que dio dones a los hombres para llevar a cabo su obra, y Él, como tenía todo, repartió su manto en apóstol, profeta, maestro, pastor y evangelista. Pero el día de Pentecostés, cuando nació la iglesia, el único don que operaba eran apóstoles. Así nació, y no es que sea más importante que el otro, solo que así es. Todos los dones son indispensables, tenemos que operar uno junto a otro, todos son indispensables. Pero lo que quiero decir es que una iglesia apostólica, adapté una definición de un concepto que encontré, creo que fue en Mark Pfeiffer, este libro de Apóstoles y Profetas ahora. Él habla de lo apostólico. Yo le doy una definición o algo que tiene que ver con lo que es una iglesia apostólica. Es aquella, escúchalo bien, en la cual todos los recursos, la mano de obra, las estructuras y los procesos están enfocados en la meta de hacer avanzar el reino de Dios en todo sistema y esfera de las naciones del mundo. Eso solo es posible a través de genuinos discípulos. Y ahí es donde el discipulado es algo vital en ese aspecto. Así que esto es lo que tenía para compartir hoy. Esto es lo que he puesto en mi corazón. La eclesía es una asamblea de gente, genuinos discípulos, desbordantes de poder, libre de toda limitación o confinamiento humano o estructural, que cumpla con el propósito para el cual fue diseñada por nuestro amado Jesús, cuya próxima venida anhelamos. Todos anhelamos la segunda venida de Cristo, ¿o no? Todos la anhelamos. Pero mientras Él viene, nosotros como su eclesía hacemos la parte que nos corresponde aquí en la tierra, que será completada en plenitud cuando Él regrese. Vamos a orar y darle gracias al Señor por esta palabra, y orar porque esta palabra se haga vida en nosotros. Señor, yo te pido de manera particular
que tu palabra, más allá de la capacidad de expresar, más allá de lo que se haya podido decirnos, yo más allá de lo que ha faltado, que tu Espíritu haga con esto aquello que solo tú puedes hacer. Espíritu de Dios, sé tocando nuestros corazones como tu iglesia, como el pueblo llamado para expresar, para cumplir el propósito que tú nos has dejado en la tierra. Que cada hombre y mujer en este lugar pueda recibir esa revelación y ese fuego en su corazón para juntos poder ver tu gloria manifestada en esta tierra y ver transformación y cambio a este mundo que tanto lo necesita. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús los bendigo. Amén y amén. Gracias.